En esta sesión Francisco Delgadillo, un servidor, va a ser el que va a estar a cargo de esta sesión. El día de hoy vamos a ver las nuevas características de Compact Nominas versión 7. ¿Cuál va a ser el objetivo del tema del día de hoy? Va a ser conocer todas las características nuevas que contiene la versión 7.0.0 de Compact Nominas. ¿Qué versión son las que vamos a requerir en este caso? Para esta presentación va a ser Compact Nominas versión 7 y componentes 1.1.4. ¿Cuál va a ser el temario que vamos a llevar a cargo el día de hoy? Va a ser primero que nada la nueva imagen que tiene Compact Nominas, los cambios en los campos del RFC y CURV, la conciliación de los RFCs, el apartado del finiquito, cómo cambia, qué nuevas aplicaciones vamos a tener, también cambios que se le agregaron al Fonacot en cuanto si va a ser un importe fijo o un importe en base de días trabajados, y formatos digitales e impresión masiva, que es algo que se ha estado solicitando para el sistema de nóminas. Entonces el primer apartado que vamos a ver ya en el sistema de nóminas va a ser la nueva imagen. ¿Qué cambios tiene el sistema de nóminas o qué nueva imagen tiene? Para hacer cambios en la innovación en Compact Nóminas se agrega ya en los accesos directos y en varias ventanas del sistema el icono del bit, que viene siendo el icono que estamos acostumbrados a ver últimamente, que es como la hojita, la cual podemos verificar tanto en el acceso directo como cuando ingresamos al sistema, como en la ventana principal de Compact Key, donde va a estar la I que caracteriza los sistemas integrados de SQL Server junto con nuestros sistemas, con una parte inferior en color naranja que es el que identifica Compact Key Nóminas. También al momento de instalar y en varias ventanas del sistema del lado izquierdo tenemos a tener la nueva imagen de Compact Key Nóminas. Ya entrando un poco más en el sistema y en los cambios que hay dentro de él para su uso, vamos a tener primero que nada que el RFC pasa a ser un campo único. Como bien sabemos hasta la fecha de hoy, el RFC se componía de 3 apartados, que eran las letras de la razón social de la persona física o moral, de las primeras 2 letras del apellido, la primera letra del segundo apellido y la primera letra del nombre, o depende de la persona moral, también las letras, posteriormente el año de la constitución o el año de nacimiento y posteriormente el homoclave. Actualmente ya en Compact Nominas versión 7 se homologa a un solo campo único donde vamos a traer el dato del RFC completo. Dentro del catálogo de empleados en la pestaña IMSS Infonavit también se agrega un campo único para el RFC y para el CURP, que también era un campo que se manejaba por separado. Se reestructura el apartado de esta pestaña, cambiando y acomodando los campos para que sea una captura más fácil y sencilla en el sistema de nóminas. Como podemos ver en la pestaña de Infonavit, la ventana ya se reestructuraron los campos para que sea un poco más amigable. En cuanto a su uso, se agrega un campo de la entidad federativa de nacimiento. ¿Por qué se agrega un campo de nacimiento? En este caso, para el sistema ahorita ya va a poder generar de forma automática el RFC y la CURP. Con el simple hecho de presionar F10 nos va a calcular cuál sería el RFC correspondiente incluyendo homoclave y cuál sería la CURP completa del empleado. Cabe mencionar que puede haber incongruencias respecto a que un RFC se puede repetir varias veces con distintos contribuyentes o empleados. En este caso, Compact Nominas te va a mandar por omisión el primero que se generaría conforme a las reglas que establece el SAT. Entonces, aquí será necesario verificar que el RFC que genera y la CURP sean correctos, ya que como menciono, puede haber duplicidad de RFCs o CURPs en toda la República Mexicana. Entonces, este campo de entidad federativa de nacimiento nos va a servir para generar estos datos de forma automática. Cabe mencionar que también va a tener, aparte de los 32 estados, va a tener un apartado de nacido en el extranjero. Esto para empleados que vienen del extranjero. Entonces, como bien comentábamos anteriormente, el RFC se dividía en 3 apartados, al igual que la CURP, y en esta versión ya pasan a ser 2 campos únicos, los cuales, como bien mencionábamos ahorita, al presionar la tecla F10 se van a poder calcular únicamente qué requisitos necesitamos para que se calcule de forma automática. Ahorita hablando para el RFC, vamos a necesitar los nombres del empleado, el apellido paterno, el apellido materno y la fecha de nacimiento. Cabe mencionar que el apellido materno
ya va a ser un campo opcional, dato que anteriormente en las versiones nóminas te lo pedía como obligatorio y terminamos poniendo una X. Ahorita ya podemos dejar el campo vacío si no tuviéramos, no contáramos con el apellido materno. Únicamente cuando genere el dato del RFC de la CURP va a poner ahora sí una X en vez del apellido materno. Ahora, para la CURP, para que se pueda calcular de forma automática con F10, ¿qué requisitos nos está pidiendo el sistema? Nos va a pedir los nombres del empleado, el apellido paterno, el apellido materno como opcional, la fecha de nacimiento, la entidad federativa y el sexo, ya que hay que recordar que en el CURP también vamos a manejar H para hombre, M para mujer y la entidad federativa, las siglas, de dónde es el lugar de nacimiento del empleado. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber si realmente, si estamos capturando a prisa de nomás F10, cómo saber si realmente el RFC es correcto? Al sistema de Compact y Nómina se agrega un nuevo proceso que va a ser la conciliación del RFC del sistema contra el RFC dado de alta en el SAT. Con este proceso nos va a permitir verificar si el RFC que capturamos en nuestro catálogo de empleados realmente coincide con el que se tenía registrado en el SAT. Este proceso se va a encontrar en el menú de procesos, conciliación de RFC versus SAT. Una vez que ingresamos a esta ventana, vamos a generar o vamos a tener que realizar 4 pasos. El primer paso va a ser generar un archivo con los RFCs que tenemos en el sistema. Ese archivo se va a subir en la página del SAT y la página del SAT nos va a realizar otro archivo, el cual se va a cargar en el segundo paso, que va a ser conciliar resultado del SAT. Una vez que hacemos la conciliación, verificamos qué empleados realmente coinciden, qué empleados no coinciden y nos vamos a ir al tercer paso, que va a ser registrar empleados en el SAT. Ya que si vimos que alguno de los RFCs no existen en el SAT, hay que darlo de alta en la página o portal del SAT. Y por último, si ya habíamos timbrado con estos contribuyentes y el RFC estaba incorrecto o no se había dado de alta en el SAT, tendremos que cancelar los XML que ya se habían emitido para volverlos otra vez a generar. Vamos viendo el detalle o pasos de cada uno de estos 4 pasos. El primero entonces es generar archivo RFC. Consiste en generar un listado en TXT de los empleados que por lo menos tengan un sobrerecibo electrónico timbrado para compararlo ante el SAT. Esta es la ventana del proceso para la conciliación del RFC versus SAT. Como podemos ver, aquí están las 4 pestañas, que cada uno será el proceso de cada paso que mencionamos hace un momento. Vamos a verificar ahorita el proceso o los pasos a realizar para la pestaña 1 de generación de archivo RFC. Primero que nada, vamos a necesitar seleccionar la pestaña generar archivo RFC. Posteriormente vamos a marcar el ejercicio del cual vamos a trabajar la información de los sobrerecibos que se han timbrado. Una vez que seleccionamos el ejercicio, nos va a arrojar una ventana que nos va a decir: al seleccionar el ejercicio se obtendrá el listado de RFCs que se utilizaron para timbrar sobrerecibos electrónicos en ese ejercicio fiscal. ¿Deseas continuar? Ok, le decimos que sí. Y ya nos muestra ahorita en pantalla todos los empleados que se han timbrado en ese ejercicio fiscal, tanto su código de empleado, su nombre, su RFC, que es el que nos va a interesar, la CURP, fecha de nacimiento, entidad federativa, qué estatus está, si está dado de alta, dado de baja, reingreso, y su última fecha de alto o reingreso. En este apartado entonces nos va a mostrar el RFC. Posteriormente, ya que nos visualizó esto en la ventana, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a generar el archivo en el apartado de nuestro disco duro. Una vez que ya verificamos la información, le vamos a dar en generar archivo para el SAT y nos va a pedir una ubicación de donde vamos a querer guardar ese archivo. Por omisión, el sistema nos va a solicitar o nos va a arrojar la carpeta de la empresa. Sin embargo, podemos editarla en cualquier momento. Verificamos la ruta donde se va a guardar el nombre del archivo y le damos guardar. Con esto ya nos mandó el mensaje de que se generó de forma correcta en tal ruta el archivo que vamos a subir en la página del SAT. Le damos a aceptar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso ya que tenemos este archivo con todos los RFCs de nuestros empleados que timbraron en ese ejercicio fiscal? Va a ser verificar el archivo y comparar
que exactamente los RFCs que tenemos en el sistema son los que nos generan el archivo. Este archivo genera un consecutivo 1 RFC, 2 RFC y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, no hay que confundirnos que los primeros dígitos que nos aparecen en el TXT sea el código del empleado o algún valor que nosotros hemos capturado en nóminas, sino que este va a ser un valor consecutivo numérico. Una vez que ya verificamos el archivo TXT, el siguiente paso va a ser validar el TXT en la página del SAT. Ahí mismo en la ventana del proceso viene la liga a la que hay que entrar y a qué submenús hay que ingresar. Entonces ponemos ahorita para visualizarlo en pantalla la página. Y dentro de la página del SAT nos vamos a ir al apartado de consultas, verificación de autenticidad, RFC. Aquí primero que nada nos va a pedir un cacha o una validación para verificar que no somos algún programa o algún troyano. Capturamos la información y le damos a aceptar. Posteriormente nos va a llevar a un apartado para verificar un solo RFC. Nos va a decir, sabes que captura el RFC del contribuyente. Sin embargo, pues sería muy tedioso estar capturando uno por uno de nuestros empleados. Ya que hablando de Compact Nómina, pues estamos hablando de nóminas que llegan a tener hasta 2000 empleados. Entonces aquí tiene la página del SAT una facilidad donde vamos a poder importar un archivo en TXT, el cual va a ser la validación masiva, por lo que le vamos a dar en validación masiva de RFCs. Una vez que entramos en este apartado nos va a solicitar que busquemos en nuestro equipo el archivo TXT con la estructura mencionada para hacer la validación. Únicamente le damos en examinar y buscamos el archivo previamente generado. Le damos en el apartado de validar y ya empieza a procesar la consulta. Una vez que termina nos va a abrir en la parte del explorador una opción para guardar un nuevo archivo que está generando la página del SAT. También igual sería en TXT. Verificamos la ubicación donde lo queremos guardar y una vez que se guarde en nuestro equipo lo abrimos. ¿Qué es lo que va a contener este archivo? Va a contener la misma numeración que teníamos, el RFC que teníamos. Sin embargo, le va a adicionar un apartado del resultado de la validación. ¿Qué posibles valores podemos tener en este apartado? Podemos tener tres posibles valores. La letra I, que sería inválido. La V, que sería verdadero, o sea, correcto. Una leyenda EI, que sería estructura inválida. ¿Qué significa cada uno de estos? Inválido es que no está registrado ese RFC en el portal del SAT. V o verdadero sería que sí coinciden los datos del RFC y que ese contribuyente sí está dado de alta en la página del SAT. Y la estructura inválida significa que la estructura que se puso en el catálogo de empleados en Compact Nóminas, el RFC no se capturó de forma correcta. Como bien sabemos, pues para personas físicas son 4 letras. Luego vienen los numéricos, pero los numéricos debe de ser año, mes, día. Puede ser que a lo mejor en el día pusieron algún valor superior a 31, por lo cual la estructura no coincidiría a la que está solicitando el SAT, que pueden ser los 3 estados que nos puede arrojar el SAT como resultado. Una vez que ya bajamos este apartado, vamos a tener que hacer la conciliación del resultado que nos dio ahora el SAT. Entonces ya tenemos este archivo, va a ser necesario cargarlo al módulo en el siguiente apartado. Entonces nos regresamos otra vez al proceso de conciliación de RFC empleado SAT y ahora vamos a entrar a la segunda pestaña que va a ser conciliar el resultado del SAT. Aquí en conciliar el resultado del SAT, como puedo ver, es como un seguimiento que va llevando y nos va grabando, nos va dando continuidad a los pasos anteriores. Por ejemplo, hace rato que generamos el archivo de RFC, ya tenemos los empleados en pantalla, ya se los lleva a la segunda pestaña. En esa segunda pestaña, ¿qué es lo que vamos a tener que realizar? Vamos a agregarle el archivo de resultado que nos dio el SAT. Entonces le damos en importar archivo y seleccionamos la ruta donde está, abrir, y ya nos va a dar una validación del resultado que tuvo. Por ejemplo, en este caso en el que tenemos en pantalla nos dice, el archivo se cargó exitosamente. ¿Qué fue lo que cargó? Ok, cargó un TXT donde había 4 archivos, de los cuales 4 los cargó al módulo y los 4 ya están conciliados. Le damos a aceptar y en la columna resultados SAT nos va a poner el estatus que venía en el TXT que nos devolvió el SAT. Por ejemplo, aquí nos puso inválido,
válido, estructura incorrecta e inválido, cargando la información conforme al resultado que nos dio el SAT. Cuando se marca como inválido un registro puede ser por una de las siguientes dos razones. La primera razón por la cual puede ser es que el RFC está correcto, pero el empleado no se ha ido a dar de alta ante el SAT. Entonces este sería el primer estatus por el cual puede ser inválido. Aquí, ¿cuál sería la solución? Que tendría que ir el contribuyente o la empresa para dar de alta a este empleado para que esté registrado con sus RFC ante el SAT y podamos hacer el timbrado de forma correcta. Y la segunda opción por la cual podemos tener un estatus inválido es porque el RFC está incorrecto. Realmente, a la hora de capturarlo, a la hora que nos proporciona el empleado del RFC, estaba incorrecto y por lo tanto nunca va a existir en el portal del SAT. El tercer apartado del módulo va a ser registrar empleados en el SAT. Es muy importante que todos tus empleados se encuentren registrados ante el SAT, de tal forma que al momento de que timbremos los sobrerecibos, pues sean válidos, sean XML correctos. En este paso vamos a poder inscribir a nuestros empleados en la página del SAT. Entonces, regresándonos a la ventana del proceso de conciliación RFC SAT, vamos a entrar a la pestaña 3 de registrar empleados en el SAT. Una vez que entramos en esta pestaña, nos va a dar la opción de seleccionar qué empleados son los que vamos a generar información para cargarlos a la página del SAT. Una vez que ya verificamos esta información, le damos a dar en el botón de generar avisos de inscripción de empleados para que nos genere esta información. Cuando le damos en el botón, nos va a desplegar un apartado en Excel donde la hoja nos va a mostrar la información de los empleados, los cuales tienen un estatus incorrecto. Vamos a tener que verificar la información. Vamos a tener que generar el archivo TXT que vamos a cargar en la página del SAT para que cargue a nuestros empleados con su RFC. Aquí es muy importante mencionar que donde se va a guardar este archivo, ya que no nos va a solicitar la ruta, va a ser dentro del directorio de la empresa. Se va a generar una carpeta que se llama SAT. En esta carpeta es donde se va a generar este archivo para registrar la información ante el SAT. Entonces sería C Compact Empresas, la empresa, carpeta SAT. Es donde se nos va a generar este archivo TXT para poder cargar ante el SAT la información. ¿Qué pasos tenemos que realizar? Porque, oye, Francisco, ¿sabes qué? Pues ya generé el TXT, pero ¿y ahora cómo lo cargo? Al igual que en el segundo paso, aquí nos va a indicar desde qué página es a la que vamos a ingresar y a qué módulos vamos a estar ingresando para cargar este archivo. Ya este apartado, como es muy específico de cada empresa, hay que loguearse para que nos muestre esta información. Por ese apartado es por lo cual ahorita no lo pusimos en cuanto a diapositivas. Sin embargo, aquí en el modelo de Excel se especifica a detalle cómo ingresar al apartado del SAT para cargar la información. Una vez que ya dimos de alta ante el SAT nuestros RFCs de empleados que no estaban dados de alta ante el SAT, vamos a tener que cancelar los sobrerecibos electrónicos de los cuales los empleados tenían a lo mejor un RFC incorrecto o los cuales no estaban aún registrados ante el SAT, para posteriormente volver a hacer el timbrado de la nómina de estos empleados y que ahora sí tome el RFC correcto. Aquí va a ser muy importante que antes de cancelar los sobrerecibos electrónicos, es recomendable que esperemos la respuesta del SAT sobre la inscripción de los RFCs de los empleados, ya que si mandamos el archivo y el SAT nos ha dicho que ya lo registró de forma correcta, cancelamos el símbolo de timbrar, puede ser que aún no estén dados de alta los contribuyentes. Entonces vamos a quedar en el morro en el cual ya estábamos, por lo cual aquí hay que tener mucho cuidado de ya tener la respuesta por parte del SAT o la validación de que ya existen esos RFCs en su portal. Ya visualizándolo en el apartado del proceso de la conciliación de RFC SAT, sería ingresar a la cuarta pestaña, cancelar recibos con RFC inválidos, y nos va a decir aquí la leyenda que les mencionaba, importante. Antes de cancelar, recomendamos esperar la respuesta del aviso de inscripción del SAT y realizar nuevamente la conciliación. ¿Esto para qué? Para verificar que ahora sí, cuando verifiquemos los RFCs de nuestros empleados, ya todos sean verdaderos o válidos. De esta forma ya vamos a tener la información correcta para poder realizar nuestro timbrado de nóminas de forma eficaz y que no tengamos errores para posteriormente tener que cancelarlos.
Una vez que verificamos ya la información de qué sobrerecibos son los que vamos a cancelar en la conciliación, nada más le damos el botón cancelar recibos electrónicos con RFC inválido y nos va a mandar llamar el módulo de la cancelación de CFDIs. Únicamente la diferencia aquí es que ya nos lo va a mandar filtrados por los contribuyentes que tengan el RFC incorrectos y nos van a aparecer aquí todos los periodos en los cuales se había timbrado para cancelar esos XML. Únicamente verificamos que el RFC sí sea el que estaba incorrecto y que el resultado SAT realmente sea inválido, únicamente como de validación. Marcamos la opción para que no lo cancele y damos en el proceso de cancelar recibos. Nos va a pedir o nos va a solicitar la contraseña de clave privada, la ponemos, aceptamos, empieza a procesar y ya nos arroja una bitácora. Ahorita aquí es muy importante que si van a realizar demos o presentaciones, al momento que nosotros timbramos con un certificado de prueba nos va a arrojar un error que es el 1107, el cual nos va a decir que uno más UIDs a cancelar no fueron timbrados con compact y nóminas. Esto se refiere al apartado de cómo fueron timbrados con los sellos de prueba, pues no puede hacer la conexión mediante el PAG hacia el SAT para hacer la cancelación de los mismos, por lo cual sería pues un mensaje correcto cuando utilizamos certificados de pruebas o timbrados de prueba. Ahora, entrando ya por otro apartado al finiquito también se cambió y tuvo algunas mejoras. Ya se agregaron nuevos procesos que va a realizar el finiquito. Actualmente subdividimos al finiquito en 5 pasos. El primer apartado va a ser la simulación del finiquito. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí en la simulación del finiquito? Va a ser guardar la simulación, realizar únicamente la baja ante el IMSS o aplicar finiquito. En este módulo vamos ahorita a ver más a detalle qué es lo que hace, que va a ser pues que donde vamos a poder calcular, recalcular, modificar importes sin que nos afecte acumulados. Posteriormente viene el apartado de baja solo IMSS, donde en este módulo es cuando vamos a finiquitar a un empleado y el empleado no está de acuerdo con el finiquito. En este caso, pues tenemos que darlo de baja ante el IMSS, sin embargo, pues no podemos darlo de baja tal cual de nuestro sistema, porque aún no lo hemos finiquitado. Entonces es un apartado donde nos va a dejar los acumulados, no nos va a permitir hasta este momento cambios en los sobrerecibos y no se va a incluir en el cálculo del periodo. ¿Por qué no se va a incluir en el cálculo del periodo? Porque al final de cuentas no le estamos entregando efectivo en ese periodo que lo estamos dando de baja ante el IMSS, sino hasta que se arregle la situación con el empleado. El tercer paso, el tercer apartado del finiquito va a ser aplicar ahora sí el finiquito. ¿Qué nos va a hacer esta aplicación del finiquito? Va a ser afectar acumulados, aplicar la baja ante el IMSS, hacer la baja del empleado en el sistema y desde aquí también vamos a poder timbrar el sobrerecibo. ¿Qué otro módulo se agrega o qué otro apartado se agrega en el apartado de finiquitos? El cuarto, que va a ser deshacer baja finiquito. Aquí va a ser muy importante aclarar que únicamente para deshacer la baja del finiquito va a ser dentro del periodo vigente de nómina donde se dio de baja. Entonces nada más aguas con ese apartado, porque si nos equivocamos y de baja finiquitamos a un empleado por error, sí vamos a poder deshacer el finiquito, pues siempre y cuando siga siendo el periodo vigente. Desde aquí vamos a poder deshacer la baja del IMSS, deshacer el finiquito aplicado y regresar el empleado a su último estatus, que fuera alta o reingreso. Y el quinto y el último apartado que vamos a poder hacer desde el proceso del finiquito va a ser la carta finiquito. ¿Qué va a ser la carta finiquito? Pues va a ser la manifestación del término de la relación laboral del empleado con la empresa, donde este documento pues avalaría a la empresa de que pues el empleado sí estuvo de acuerdo en que fuera finiquitado. Vamos viendo a detalle cada uno de estos apartados y cómo se va a ver reflejado en el sistema. La simulación del finiquito. ¿Qué es la simulación del finiquito? Aquí vas a poder calcular, guardar, editar y recalcular, en este paso sin que nos afecte a ningún acumulado en el sistema ni quede de baja el empleado. Esto va a ser únicamente por si queremos verificar si vamos a dar de baja a un empleado o finiquitarlo, ver cuánto es lo que podría ganar, cómo se le podría ayudar, cuánto va a grabar, cuánto va a exentar y verificar los cálculos sin que nos afecte entonces a acumulados o que nos dé una baja definitiva al empleado. ¿Cómo se ve en el sistema?
Para entrar al módulo es exactamente igual como lo conocemos, menú procesos, finiquito. Sin embargo, esta vista que estamos viendo ahorita en pantalla es la nueva vista del finiquito. En un primer apartado pues nos da qué es lo que se le va a calcular al empleado o verificar los datos a calcular, que son pues todos los datos del empleado y las posibles percepciones que puede tomar dependiendo del motivo del finiquito. Una vez que ya verificamos, vamos a darle a guardar. Sin embargo, ahorita un punto aquí importante que quiero que visualicen en base en la parte inferior derecha, tenemos un botón siguiente, el cual en este apartado de simulación está desactivado, no está activado. Ahorita más adelante vamos a ver para qué sirve ese botón de siguiente. Sin embargo, ahorita sí se me hace interesante recalcarlo para que vean que hasta este momento ahorita está deshabilitado el botón siguiente. Entonces le damos calcular y ya nos cambia la ventana al sobrerecibo simulado. Entonces nos vamos a dar toda la información que calculó para nuestro finiquito. Una vez que analizamos y verificamos que la información del finiquito es correcta, ya sea que debemos recalcular si es que modificamos algún importe o hicimos alguna modificación, y una vez que ya verificamos que los importes son realmente correctos, vamos a darle en el botón guardar. Con esto nos guardó una simulación de finiquito. Hasta ahorita no está aplicado, no nos ha afectado acumulados, no ha dado de baja al empleado. Ya nos dice que los movimientos del finiquito se guardaron con éxito. Y aquí en este momento podemos cerrar el proceso del finiquito, dejarlo pendiente. Y si más tarde regresamos y nos vamos otra vez al menú de procesos finiquito y seleccionamos a ese empleado, vamos a ver que ya va a tener habilitado el botón siguiente que les mencionaba hace un momento. ¿Qué significa esto? Que el empleado tiene una simulación generada y guardada. Entonces desde el botón siguiente vamos a poder regresar o retomar el finiquito que habíamos dejado pendiente. A diferencia de la versión anterior, que cuando salíamos de la ventana del finiquito, pues se terminaba todo el proceso y tenemos que volver a empezar otra vez desde cero a realizar el proceso. Esto va a ser como dejar una pausa del finiquito o de la simulación del finiquito para posteriormente regresar y completarla. El siguiente paso o el siguiente apartado que podemos realizar va a ser baja solo IMSS. ¿Pero qué es esto de baja solo IMSS? Es cuando todos los movimientos ya calculados en el periodo van a ser eliminados. Por lo tanto, ya no es posible modificarlos ni calcularlos en el sobrerecibo. Oye Francisco, pero ¿cómo que todos los importes van a ser eliminados? Sí, aquí como el empleado no está de acuerdo en su finiquito, pues no se le va a pagar esa información. Entonces sería incorrecto que tuviera importes o que se le pagara algo en ese periodo. Entonces lo que hace este proceso de baja solo IMSS es nos bloquea el finiquito y nos va a borrar todos los importes calculados en nuestro periodo de nómina y en nuestro finiquito. ¿Por qué? Porque va a quedar en un stand-by para posteriormente, cuando se llegue a algún arreglo con el empleado, deshacer esta baja solo IMSS, volver a calcular su finiquito o generarlo conforme al acuerdo que lleguen. ¿Cómo sería esto en el sistema? Dentro de nuestra ventana de proceso de finiquito, vamos a dar en el botón baja solo IMSS. Nos va a decir, ok, ¿deseas realizar la baja del empleado? Le decimos que sí. Y dice que se realizó correctamente la baja. Al hacer este proceso, como he mencionado, pues nos borra el sobrerecibo con todos sus importes de la nómina normal como del finiquito y nos va a deshabilitar algunos botones. ¿Qué botones nos deshabilitaría? El de calcular, el de guardar, el de sobrerecibo, el de hoja de trabajo, el de aplicar finiquito, baja solo IMSS y emitir. Y adicionalmente nos pondría el sello de baja del empleado. Entonces, en este caso, el empleado estaría dado de baja para IMSS. Sin embargo, a nivel sistema es como que todavía estuviera trabajando con nosotros elaborando. Sin embargo, pues no se le va a hacer un pago de nómina, sino hasta que lleguemos al apartado del acuerdo para deshacer la baja finiquito y ahora sí finiquitarlo de forma correcta. Ok, veo ahorita que están realizando algunas preguntas, igual nada más como para hacer mención. Al final de la sesión vamos a responder todas las preguntas que se vayan haciendo durante la misma. Entonces les pido un poquito de paciencia y al final vemos estas preguntas. El siguiente apartado del sobrerecibo de finiquito va a ser aplicar ya tal cual el finiquito. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer el sistema al aplicar el finiquito? Nos va a crear un recibo electrónico para el empleado y los cálculos ya pasan a ser así considerados para acumulados.
Aquí tenemos una nota que dice, es necesario previamente calcular el empleado o haber guardado una simulación de finiquito. Si entramos únicamente al proceso de finiquito y queremos darle a aplicar finiquito, el botón va a estar deshabilitado. Por lo que es forzosamente haber calculado nuestro sobrecibo para que se genere la simulación para poder hacer la aplicación del finiquito. Ya viéndolo en la ventana de proceso finiquito, va a ser en el botón que está en la parte superior que dice aplicar finiquito. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a mandar a llamar una ventana donde primero que nada nos va a pedir qué es lo que vamos a hacer una vez que finiquitemos el empleado. Si únicamente lo vamos a finiquitar a nivel sistema o si lo vamos a finiquitar y a emitir el sobrerecibo, conforme ya lo venía haciendo el sistema anteriormente. Ya nos va a solicitar la fecha de pago y la contraseña del certificado que tiene este empleado en su registro patronal para poder realizar el sellado. Damos a aceptar, empieza a procesar la información y ya nos da el resumen o el reporte de lo que pasó con el timbrado. ¿Sabes qué? Se timbró un sobrerecibo. Ok, perfecto, le damos a aceptar y nos manda para verificar la bitácora. Ya viendo la bitácora, pues ya nos dice, ¿sabes qué? El empleado 015, que fue el que se finiquitó de forma correcta y se generó cierto UID. Damos a aceptar o cerramos la bitácora y ya nos dice que se aplicó correctamente el finiquito del empleado. ¿Qué es lo que va a pasar después de que aplicamos el finiquito? Al igual que con la baja IMSS, también nos va a deshabilitar los botones de calcular, guardar, sobrerecibo, hoja de trabajo, aplicar finiquito, aplicar baja IMSS y emitir. Y nos va a poner el sello de baja en el sobrerecibo del finiquito. Una vez que aparece el finiquito, va a ser posible emitir los sobrerecibos que no fueron timbrados al momento de aplicar el finiquito. Por lo que el botón emitir va a estar habilitado. ¿Qué significa esto? Anteriormente, en nóminas, cuando hacemos un finiquito y le decíamos, ¿sabes qué? No quiero timbrarlo en este momento. ¿Hasta cuándo podemos timbrarlo otra vez? Hasta que autorizábamos el periodo con todos nuestros empleados. Ahorita ya también vamos a poder realizarlo en cualquier momento desde la ventana del proceso del finiquito. Como bien les comentaba, el sistema va guardando como un historial de las simulaciones o finiquitos que se van realizando a cada empleado. Esto significa que si entramos otra vez al menú de procesos, finiquito, y buscamos empleado que se había finiquitado, nos va a traer la última información que teníamos referente a ese empleado que no se timbró el sobrerecibo. Aquí sí va a estar habilitado el botón de emitir para entrar y poder timbrar en ese momento únicamente el sobrerecibo del finiquito. Y ahora, el siguiente apartado o siguiente módulo dentro del finiquito va a ser deshacer baja finiquito. ¿Qué es lo que hace este proceso? Lleva a cabo un proceso para revertir la baja y finiquito del empleado, regresándolo a su estatus anterior de alta o reingreso. ¿Qué es lo que hay que considerar antes de realizar este proceso? Que este proceso solo se podrá hacer si la fecha de baja del empleado está dentro del periodo vigente. De lo contrario, el botón de deshacer baja finiquito va a estar deshabilitado. ¿Cuándo es cuando únicamente va a seguir habilitado? Cuando únicamente lo dimos de baja ante el IMSS. Cuando lo dimos de baja ante el IMSS, como probablemente no se llegue a un acuerdo con el empleado en ese periodo de nómina, entonces posteriormente sí vamos a poder deshacer la baja IMSS únicamente. Pero ya cuando una vez que se aplicó el finiquito y ya estamos en un periodo nuevo, ya ahí ya no se va a poder deshacer la baja o finiquito. ¿Cómo se verificaría en el sistema? Aquí entramos al apartado de finiquitos con un empleado al cual ya dimos de baja dentro del periodo. Se había dado de baja por error, entonces lo que vamos a hacer, vamos a darle en el botón deshacer baja finiquito. Aceptamos la baja finiquito. Y nos va a decir que para hacer el finiquito es necesario que se cancele previamente el sobrerecibo electrónico. ¿Qué significa esto? Que si este empleado a la hora que se hizo el finiquito se timbró, para poderlo deshacer ocupamos que el XML ya se encuentre cancelado. Por lo que al darle en aceptar nos va a mandar al módulo para el apartado de la cancelación de XML. Cancelamos nuestro XML, regresamos otra vez al apartado de finiquito y ya nos va a permitir continuar y nos va a decir que se deshizo correctamente la baja y o finiquito del empleado. Nada más quisiera resaltar aquí que entonces para hacer
o deshacer el finiquito, es necesario que el sistema detecte que el sobrerecibo del empleado está cancelado. Ok, una vez que hacemos el finiquito, que hacemos la baja, nos va a regresar otra vez al cálculo sobrerecibo del finiquito y ya vamos a tener otra vez activos los botones para volver otra vez a darlo de baja. Y el quinto apartado que se agrega en el apartado de finiquitos va a ser la carta finiquito. Podrás generar el documento en donde se estipula que el trabajador ha finalizado su relación laboral con la empresa, además de figurar las cantidades a recibir, llegando al acuerdo que no se adeuda ningún tipo de beneficio económico por concepto de salarios o prestaciones. ¿Cómo se vería en el sistema o cómo generamos la carta finiquito? Dentro del sobrerecibo ya finiquitado, vamos a irnos al botón carta finiquito. En el botón carta finiquito, al momento de seleccionarlos, nos va a dar la opción de algún formato amigable que tengamos ya diseñado o el sistema de por omisión el plantilla-nómina-carta finiquito.rdl, que aquí nada más da un poquito formatos digitales. Una vez que seleccionamos esta plantilla por omisión o alguna que se genere por parte del usuario, damos en el botón aceptar y nos mostraría una carta en PDF, la cual se tendría que imprimir para que el empleado nos firme que está de acuerdo con el finiquito que se le está realizando. Como podemos ver, pues tiene la leyenda de que yo fulano de tal percibí tanto importe por apartado de sueldos y salarios, con un apartado donde viene todo el sobrerecibo tal cual lo está aceptando, y ya él firmando de aceptar pues la separación de la relación laboral con la empresa. Ahora bien, eso era por parte del finiquito. También se agregan nuevos campos al apartado del Fonacot. En el apartado del Fonacot también ya se divide en 4 procesos que vamos a ver, o 4 opciones que podemos manejar, de las cuales se clasifica el Fonacot. La primera, esta ya la conocemos. Esta se empezó a hacer desde la versión 5 de Compact y Nóminas, que va a ser que cuando ingresemos a una empresa que proviene de una versión anterior a la 5, el sistema te va a hacer una conversión a Fonacot 2014. Esta Fonacot 2014 lo que hace es te subdividía de tus movimientos permanentes, los movimientos permanentes correspondían a Fonacot y te los mandaba con un movimiento a la nueva pestaña de Fonacot. Igual ya para ver todo el detalle del proceso que se realiza en cuanto al apartado de la conversión, lo podemos checar en la carta técnica de la versión 5.0.0. Cabe mencionar que pues ahorita ya la mayoría de las empresas ya están actualizados en cuanto a Compact y Nóminas y este apartado, por el apartado del timbre que ya se viene haciendo desde el año pasado. Sin embargo, pues no queremos descartar que este es el primer paso que genere. Sí, bueno, una prueba de audio, porque aparentemente perdimos la conexión. A ver si ya visualizan correctamente la presentación y me escuchan correcto. Ok, me comentan que ya el audio, pero no, perdón, el audio se escucha de forma. Continuamos con la presentación. Entonces, como mencionábamos, pues no queremos dejar aparte este apartado del Fonacot, ya que es algo que nos va a generar la pestaña en el sobrerecibo sobre el movimiento Fonacot. El segundo apartado que vamos a ver en cuanto a Fonacot va a ser la proporción a días trabajados. ¿Qué es esto? Es dentro del Fonacot, si seleccionamos la opción proporcional a días trabajados en el campo retención mensual, seguirá llamándose igual y realizará el cálculo de acuerdo a la fórmula actual, considerando únicamente un factor de 30.4. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues va a dividir entre 30.4 la información para que nos lo dé por día y ahora sí multiplicarlo por los días laborados del periodo. Cosa que anteriormente no lo hacía y únicamente lo consideraba como un tipo de movimiento permanente. Ya viéndolo cómo se ve en la ventana Fonacot, va a ser en el cálculo de la retención. Tenemos que marcar la opción de proporción a días trabajados y conforme al importe de crédito y la retención mensual nos la va a dividir entre 30.4 para generarlo de forma diaria y posteriormente multiplicarlo
por los días laborados únicamente. Una vez que guardamos el crédito Fonacot con la opción de proporcionar días trabajados, puede que tengamos unos mensajes de errores, los cuales vamos a ver en este momento. Puede que nos arroje que hay un campo inválido. ¿Esto cuándo llega a pasar? Cuando la retención mensual es menor o igual al importe del crédito. Entonces hay que tener en consideración que si la retención mensual es menor o igual al importe del crédito, nos va a arrojar este error. ¿Por qué? Porque estamos pagando ya más de lo que nos queda de crédito Fonacot. Si deseamos ignorar esta validación, tenemos que capturar 0 en el importe del crédito para que nos deje continuar con el apartado del crédito. Ahora bien, si capturamos 0 en la retención mensual, también nos va a arrojar un mensaje que nos va a decir: el valor del campo retención mensual o importe fijo en el periodo no puede ser 0. Ocuparemos también capturar ahí una información de cuánto vamos a hacer o de cuánto va a ser la retención mensual, ya que si no nos queda retención mensual, o sea, ya la cubrimos completamente, pues no tendría caso seguir calculando el apartado del crédito Fonacot. Ahora bien, ya yéndonos al siguiente apartado del cálculo del importe fijo, es cuando se detecta una tarjeta de crédito Fonacot con cálculo de la retención de importe fijo, no se aplica el cálculo proporcional mensual, simplemente se acumula al importe total del concepto correspondiente Fonacot. ¿Qué es esto? Que aquí va a trabajar como si fuera un movimiento permanente tal cual. Sabes que va a ser un importe fijo y te voy a poner cuánto va a ser el importe fijo en el periodo. Aquí va a ser muy importante aclarar en el periodo, este no es mensual, va a ser en el periodo de nómina, como bien comentamos, como que si fuera un movimiento permanente. Esos 172 pesos que está en pantalla, cada semana, cada quincena o cada mes, dependiendo cuál sea mi periodo de trabajo, es lo que se va a ir reteniendo. Si el cálculo de la retención es el importe fijo, el concepto se va a mostrar como reportado. ¿Qué significa esto? Que nos va a aparecer en color azul. Al igual que los movimientos permanentes, como es un dato que no está calculando el sistema y nosotros lo estamos capturando de forma manual, nos va a aparecer tanto en el sobrerecibo en color azul. Al guardar el crédito se valida que el importe fijo sea menor o igual al importe del crédito, al igual que las validaciones con el apartado de veces salario. Aquí también cuando sea importe fijo, también nos va a hacer ciertas validaciones. Entonces cuando el importe fijo es menor o igual al importe del crédito, nos va a mandar el mensaje de error que dice que el valor del campo retención mensual o importe fijo en el periodo no puede ser mayor que el importe del crédito. Si desea ignorar la regla, introduzca en 0 en el campo importa crédito, que es lo mismo que en el apartado anterior. Ahora bien, si capturamos también 0 en el importe fijo del periodo, también nos lo va a hacer notar. Entonces hay que tener cuidado con esos dos puntos, que no puede ser menor que el importe del periodo, ni puede ser 0. Ahora en el apartado de la simulación cálculo Fonacot, ¿qué es lo que hace? Esta opción nos va a desglosar los cálculos de los importes retención mensual, retención diaria, días cotizados, para ver cómo llega al total de la retención del periodo. Cabe mencionar aquí que la retención mensual, que es, va a ser la que nos va a mostrar el monto total que se retiene en el mes. Retención diaria es el cálculo de la retención por día, que sea la retención del mes entre 30.4. Los días cotizados son los días que laboró en el periodo el trabajador. Y por último, la retención del periodo va a ser ya el cálculo de la retención por periodo, que va a ser la retención diaria por los días cotizados que trabajó el empleado. Ya viéndolo en el sistema, cómo se vería la simulación del Fonacot, si estamos trabajando la opción de proporcionar los días trabajados, aquí sí nos va a desglosar toda la información en cada columna. Nos va a poner el número del crédito, la descripción, la retención mensual, que sean 200 pesos mensuales, que ya dividiéndolos entre los 30.4 nos daría 6.58 pesos. Y aquí estamos mencionando que es un periodo quincenal y laboró los 15 días.
Aunque ya nada más sería multiplicar 15 por los 6.58 y nos va a dar la retención del 98.70, que sería más o menos haciendo lo mismo que hace la simulación del ISR y la simulación del IMSS, simplemente en el cálculo Fonacot. Cuando un cálculo o crédito Fonacot es de tipo importe fijo, equivale a reportar el importe, como bien mencionábamos, en color azul. Aun cuando se tengan más créditos del tipo proporcional a los días laborados, también lo va a ser reportado. ¿Qué significa esto? Que también nos van a aparecer en color azul. Ya verificando cómo se vería en la simulación, sería esta ventana que estamos verificando. Como el concepto 661 préstamo Fonacot pues es el mismo, tanto para base fija como el apartado de días cotizados, entonces nos tomaría para los dos como reportado. Entonces en ambos apartados nos aparecería en color azul, como lo estamos viendo ahorita en pantalla. Aquí tenemos un crédito Fonacot que fue por los días de salario y otro crédito Fonacot que fue fijo, y si nos fijamos, en los dos nos aparece reportado el importe total, aun cuando en el primer crédito sí lo calculó el sistema. Entonces nada más hay que tener cuidado con ese apartado de verificar que es correcto que lo marque en color azul, porque está trabajando el mismo concepto 61 préstamo Fonacot. Ya viendo otro apartado, mejora de CompAQ nóminas versión 7, va a ser que ya se integra el apartado de CompAQ formatos digitales a nómina. Con la integración de formatos digitales al sistema nos va a permitir diseñar y configurar el formato del sobrerecibo utilizado de acuerdo a las necesidades de cada empresa en específico. Para poder acceder al apartado de formatos digitales, va a ser en el menú de archivo, administrador de documentos digitales. Una vez que estamos dentro o nos manda llamar nuestro apartado de formatos digitales, aquí a diferencia de comercial no nos va a pedir un login ni seleccionar la empresa. Ya se va a loguear directamente a la empresa en cuestión que estamos y nos va a arrojar 5 plantillas, de las cuales 4 van a ser para sobrerecibo y una va a ser para finiquitos. Estas van a ser como las predeterminadas que va a traer CompAQ nóminas. Sin embargo, vamos a poder diseñar nuevas plantillas a gusto de cada empresa. Como podemos ver, la única que viene de finiquito se llama plantilla-nómina-carta finiquito, y ya las que vienen apartado de sobrerecibos es plantilla-nómina-CFDI, plantilla-nómina-sin concepto 0-CFDI, que ahorita vamos a ver a qué se refiere esto sin concepto 0, plantilla-nómina-total-CFDI, y plantilla-nómina-total-sin concepto 0 CFDI. Hay que recordar que en CompAQ nómina, si teníamos un apartado que aunque estuviera en 0 pero tuvo algún grabado o algún exento, pues también se va al XML, o si se calculó en ceros, pues también se va al XML. Este es únicamente pues para quitarlos del apartado del formato digital y pues no salga de más o como basura en nuestro formato. Ya dentro del apartado de formatos digitales, en el apartado de diseño del reporte, vamos a poder agregar aquí algunos campos de la base de datos, como fórmulas o concatenar datos de la base de datos con alguna fórmula que nosotros diseñemos. Los que han trabajado formatos digitales en comercial es exactamente igual en este apartado. Una vez que estemos editando la plantilla, vamos a poder decidir si nos van a mostrar o no los valores con importe 0. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Sobre la ventana principal, me voy a regresar poquito. Viendo aquí el formato, sobre la parte principal o parte blanca que nos queda de nuestra hoja, vamos a darle clic derecho propiedades y nos va a aparecer la ventana que tengo ahora en cuestión, que va a ser propiedades del list 1. El list 1 va a ser la página o la hoja, vamos a llamarlo de esa forma, del formato digital. Aquí en la pestaña agrupador vamos a tener un campo que nos dice mostrar valores en 0 en detalle de nóminas. Si lo dejamos habilitado, nos va a aparecer en nuestro sobrerecibo pues el detalle de todos los conceptos que estuvieron en 0. Si lo desmarcamos, va a omitir esos y no los va a aparecer o no los va a mostrar en el formato digital los importes que se fueron con valor 0. Una vez que ya editemos nuestra plantilla, vamos a poder desde la pestaña vista previa del reporte visualizar cómo va quedando
nuestra plantilla que estamos diseñando. Entonces en la pestaña vista previa del reporte, aquí nos va a solicitar ciertos campos o ciertos apartados que va a ser el ejercicio, el tipo de periodo, el periodo y el código del empleado. ¿Esto para qué? Para enseñarnos únicamente el sobrerecibo de un empleado como vista preliminar. Aquí vamos a tener que tener unas consideraciones. ¿Qué consideraciones debemos de tener? La primera, que si consultamos un periodo futuro, no va a visualizar información. Entonces, si tenemos ya cálculos hechos en algún periodo futuro de nómina o importes capturados y mandamos llamar desde la vista previa de formato digital, nos va a aparecer el formato en blanco, no nos va a traer nada de información. Si consultamos el periodo vigente y el recibo no es de finiquito, sí nos va a mostrar la información, sin embargo, no nos van a aparecer ciertos campos. ¿Qué campos no nos van a aparecer? Los del timbrado. ¿Por qué? Porque pues tenemos ahorita los cálculos vigentes, no hemos timbrado la información. Únicamente los que probablemente ya estén timbrados son los de finiquito. Pero ¿qué datos son los que no nos va a aparecer? Días pagados. ¿Por qué? Porque aún no está autorizado, no sabemos realmente cuántos días se le han pagado, cuántos se le van a pagar. La fecha del pago. También no sabemos cuándo se ha pagado, que esto se pone al momento de hacer el timbrado. La fecha de emisión, que también es el momento en el que se timbra. El salario base de cotización, que no supimos cuál fue su salario base de cotización final de ese periodo. Y el UID. Son los campos que no se van a visualizar si estamos viendo o utilizando una vista previa de algún sobrerecibo del periodo vigente. Ya que aclarando que si mandamos visualizar cualquiera de algún periodo ya autorizado, pues sí nos van a aparecer todos los campos correspondientes a nuestro sobrerecibo de formato digital. Para poder configurar la plantilla de los sobrerecibos, tenemos que ingresar pues al catálogo de empresas en la pestaña Recibo electrónico. Este es un nuevo apartado que también se agrega, que va a ser ya la impresión masiva de la información. Aquí para asignarlo, entonces, en la redefinición de la empresa, en la pestaña Recibo electrónico, aquí vamos a poder agregar el formato digital que vamos a utilizar. Como bien sabemos, el formato tradicional de sobrerecibo se agregaba en la pestaña Opciones, donde sabes que aquí vamos a decir qué sobrerecibo va a tomar para la visualización o al momento de imprimir los sobrerecibos. Aquí en este apartado se va a agregar para el formato digital en la pestaña Recibo electrónico, en el campo inferior de formato de representación impresa recibo electrónico. Vamos a poder entonces ya hacer la impresión masiva, ya que podemos asignar ahora sí un formato digital que nosotros gustemos. También se agrega este apartado de información masiva. En esta información pues vamos a poder imprimir de forma masiva todos los sobrerecibos electrónicos con su formato digital asignado en el catálogo de empresas. ¿Cómo accedemos a este apartado de la impresión masiva? Va a ser en el menú Procesos, Impresión de recibos electrónicos, como lo estamos viendo ahorita en pantalla. ¿Qué es lo que nos va a mandar? Nos va a mandar llamar algunos filtros que vamos a seleccionar, como es el registro patronal, el ejercicio, qué periodo, qué tipo de periodo, un rango de departamentos, un rango de empleados, empleados con cierta forma de pago únicamente, en qué orden los va a imprimir, si va a ser primero por departamento y luego por código de empleado, o por código de empleado y luego departamento, etcétera. Y vamos a tener un apartado de qué es lo que va a imprimir en cuanto al estatus del empleado. Aquí vamos a tener pues tres posibles estatus, que va a ser dados de baja, empleados con neto cero y recibos de finiquito. Cabe mencionar que el apartado de recibos de finiquito por omisión viene deshabilitado. ¿Por qué? Porque este va a depender del campo empleados dados de baja. Entonces, si queremos que el apartado de recibos de finiquito se habilite, vamos a tener que habilitar primeramente el apartado de empleados dados de baja. ¿Para qué? Para que también nos deje marcar recibos de finiquito y poder continuar con la impresión masiva. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a mandar llamar en pantalla pues todos los sobrerecibos que filtramos en la información. ¿Para qué? Para este documento ya vamos a poderlo imprimir directamente con un simple clic en imprimir o con F11. Para que el proceso de impresión de recibos electrónicos se abra, debemos cumplir con las siguientes reglas que vamos a mencionar ahorita.
La primera regla va a ser tener una empresa activa. No vamos a poder acceder al apartado de impresión masiva si no tenemos una empresa activa. El periodo seleccionado tiene que ser el vigente. Podemos mandar llamar o imprimir de algunos periodos anteriores, sí, vamos a poderlo llamar. Sin embargo, al igual que el timbrado, vamos a tener que estar en el periodo vigente de nómina para poder hacer el apartado de la impresión de los sobrerecibos. Ya si queremos alguno anterior o alguno futuro, tendríamos que seleccionar en el filtro según lo que se requiera. Nada más que cabe mencionar que aun cuando en el filtro sí te permite seleccionar periodos futuros, como ya lo comentamos anteriormente, pues nos van a aparecer en color blanco. La tercera consideración va a ser que la empresa debe estar configurada para emitir recibos electrónicos. De lo contrario, nos va a mandar un mensaje que nos va a decir: este proceso no está disponible debido a que las empresas no tienen habilitada la opción para emitir recibos electrónicos. Si no emitimos recibos electrónicos, pues no tiene caso que tenga habilitada la impresión masiva, ya que toma información del XML que se emite con la información de recibos electrónicos. ¿Qué otra consideración debemos de tener? Que debemos tener instalado CompaKey formatos digitales, el cual pues se debe de instalar en automático con el apartado de componentes. Sin embargo, si hacemos por XY motivo la desinstalación de este, no vamos a poder ingresar a la impresión masiva. Debe estar en ejecución el SASI. Cabe mencionar que pues el que se encarga de controlar todos los componentes pues el servidor de aplicaciones CompaKey SASI. Entonces, si está detenido, no vamos a poder hacer la impresión masiva. Y la versión del SASI debe de ser la de componentes 1.1.4 o superior. De lo contrario, nos va a mandar el siguiente mensaje: para usar la impresión masiva de recibos electrónicos, verifique que esté instalada la versión 1.1.4 o posterior de CompaKey servidor de aplicaciones. Ya que las versiones anteriores de SASI, al no existir este módulo, pues no lo trae programado, entonces no va a saber qué acción realizar. Pues por lo que se ocupa esta versión específica de componentes para poder hacer la impresión masiva. Otro apartado a mencionar actualmente es que el sistema ya maneja SQL Server 2012. Como bien sabemos, al día de hoy Nómina será el único sistema de SQL que no manejaba SQL Server 2012 por incompatibilidad. A partir de esta versión de Nómina 2015 versión 7, ya vamos a poder trabajarlo sobre Microsoft SQL Server 2012. Entonces, ahora sí la recomendación en cuanto a la instalación de todos los sistemas CompaKey, ahora sí ya puede subir de 2008 a ser 2012 como la base, ya que 2012 tiene algunas ventajas sobre 2008. El único punto a aclarar aquí va a ser que para trabajar correctamente con SQL Server 2012, debemos de tener instalado Microsoft SQL Server Native Client 11, ya que si se instala una versión anterior a esta, SQL Server 2012 no trabaja de forma correcta. Va a ser el único requisito que se va a necesitar para trabajarlo con SQL Server 2012. Ok, con esto terminaremos la sesión del día de hoy. Vamos a pasar ahorita a las preguntas que puedan tener. Nos vemos la siguiente semana para continuar con los siguientes temas. Que tengan buen día, hasta luego.